Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Hoy es domingo 1 de enero del 2018. Un proyecto de la clase de telecomunicaciones. Pues les tengo que hablar sobre los factores que afectan a una comunicación digital, de los cuales pues es el ruido, la atenuación y el retardo. En la comunicación pues se denomina ruido a toda la señal no deseada que se mezcla con una señal útil que se quiere transmitir. Es el resultado de diversos tipos de perturbaciones que se tiende a enmascarar la información cuando se representa en una banda de frecuencias del espectro de la señal, es decir, dentro de su ancho de banda. Las múltiples causas y los componentes electrónicos que hacen ese ruido eléctrico pues, están los amplificadores, el ruido térmico de los resistores, a las interferencias de las señales externas, entre otras cosas. Es imposible eliminar totalmente el ruido ya que los componentes electrónicos no son perfectos. Sin embargo, es posible limitar su valor de manera que la calidad de comunicación resulte un poquito más aceptable. Para medir la influencia del ruido sobre la señal se utiliza las relaciones que generalmente se manejan en decibelios. Como potencia de la señal se adopta generalmente la potencia de un tono de pruebas que se inyecta en el canal. La potencia del ruido suele medirse a la entrada del receptor cuando él no se emite dicho tono. La probabilidad de error depende del valor de la relación de la señal o el ruido. Cuando sea mayor, sea esta la relación, más destaca la señal sobre el ruido y por lo tanto menor es la probabilidad de errores. La distorsión se produce el ruido de una determinada comunicación depende de su potencia, de su distribución espectral respecto al ancho de banda de la señal. Dice que el ruido afecta de diferente manera la información que transporta las señales analógicas de la codificada mediante señales digitales. Sobre la atenuación, es el término general que se refiere a toda la reducción a la fuerza de una señal. La atenuación se produce en cualquier tipo de señal, sea lógica, analógica o digital. La atenuación, que a veces también se menciona como pérdida, es un fenómeno natural que se produce en la transmisión de señales a grandes distancias. Puede afectar una red debido a que limita la longitud del cableado de la red que se puede enviar un mensaje. Si la señal recorre grandes distancias, es posible que los bits no puedan discernir o distinguir cuando alcance su destino. La atenuación también se produce con señales ópticas. La fibra absorbe y esparce parte de la energía luminosa a medida de que el pulso luminoso viaja por la fibra. También afecta a las ondas de radio y las microondas, debido a que estas se esparcen en la atmósfera y se denomina dispersión. Pues ya como un resumen de la atenuación, la fuerza de la señal decrece según la distancia. La señal recibida debe tener la suficiente fuerza para ser interpretada correctamente por el receptor y la señal debe mantener un nivel más alto que el ruido para ser recibido sin ningún error. La atenuación es más alta a las frecuencias causa distorsión. Sobre el retardo, pues es una distorsión también conocida. Se sucede cuando el sistema no responde correctamente ante la señal, por ello sufre alteraciones. Dicho en otras palabras, es la deformación de la señal a causa de elementos del sistema de la comunicación. Está la distorsión por atenuación. La impedancia compleja de un circuito depende de la señal. La distorsión por retardo de grupo dice que la velocidad de prolongación de una señal depende de su frecuencia. Y la distorsión por eventos meteorológicos es cuando ocurren eventos meteorológicos como la lluvia, la nieve, el viento, los cuales distorsionan o anulan la transmisión de señal. Son más frecuentes en las transmisiones satelitales. Espero ya haya quedado un poco mejor claro y es todo.